Hola, hoy vamos a hablar de medidas de ubicación o de localización. Las medidas de ubicación o de localización son esas medidas que tienen como propósito de ubicar o localizar el dato dentro de una variable. Eso es lo que hacen las medidas de ubicación. Solamente se aplica para variables cuantitativas porque la manera de hacerlo se hace a través de frecuencia acumulada y frecuencia acumulada lo estamos trabajando solamente con variables cuantitativas. Las medidas de ubicación usted las puede ver como una generalización del concepto de mediana. Es decir, ustedes recordarán que mediana es el dato o el intervalo que hasta él acumula el 50% de ocurrencia. Y por qué no pensar en el dato o el intervalo que hasta él acumula cierto nivel de ocurrencia. Entonces, a partir de la frecuencia acumulada, se determina las, entre comillas, por decirlo de alguna forma, las coordenadas de ubicación de los datos. Y dependiendo de la escala como se trabaje la frecuencia acumulada, así va a aparecer las medidas de ubicación. En esta tabla vemos cómo aparecen las tres medidas de ubicación más usadas. Tenemos la primera, que es el percentil, cuando se está pensando que la ocurrencia se hace en porcentaje; el cuantil, cuando se está pensando que la ocurrencia acumulada se hace en escala de 0 a 1; y el cuartil, la ocurrencia acumulada está pensando en fracción, pero cuando se trabaja con denominador 4. Es decir, estoy pensando en la totalidad de la ocurrencia acumulada como la unidad y se divide en cuartos, y así se determina el dato que cumple la condición de cada cuarto. De eso se trata el cuartil. Eh, yo puedo determinar las medidas de ubicación de cualquier variable sin ningún problema, pero en la siguiente tabla vamos a presentar las principales datos eh, mediante la correspondiente medida de ubicación. Entonces tenemos el dato mínimo, lo conocemos como mínimo, pero se refiere al cuartil cero, que es el mismo percentil cero, que es el mismo cuantil cero. Tenemos el dato percentil, primer cuartil, perdón, discúlpenme, primer cuartil, que se representa como Q1, que es el percentil 25%, que es el cuantil 0,25. Entonces, en particular con este primer cuartil, se está refiriendo que el dato que hasta él acumula la primera cuarta de acumulado, en términos de cuartil, en términos de percentil, me está diciendo que es el dato que acumula el 25% de ocurrencia; en términos de cuantil, está refiriéndose al dato que acumula el 0,25 de ocurrencia. Cuando hablamos del segundo cuartil, es la misma mediana, porque es el cuartil 2, es decir, acumulado 2 cuartos de ocurrencia, que es el percentil 50%, es decir, que el dato que hasta él acumula el 50% de ocurrencia; o es el mismo cuantil, que el dato que acumula el 0,5 de ocurrencia. Tenemos el tercer cuartil, que es Q3. En términos de cuartos, es que ha acumulado 3 cuartos de ocurrencia, que es el mismo percentil 75%, es decir, es el dato que acumula el 75% de ocurrencia. Y en términos de cuantiles, es el dato que acumula la 0,75 de ocurrencia. Y tenemos el dato máximo, que es el mismo cuarto cuartil, que lo ha acumulado todo, que es el mismo percentil 100%, que es el mismo cuantil 1. Aunque estos son los principales datos con respecto a su ubicación, con respecto a su localización, uno puede determinar o podría eventualmente calcular los diferentes, para cada dato poder calcular su ubicación dependiendo del nivel de cuartil, percentil o cuantil que uno decida trabajar o necesite trabajar. En general, eh, el dato, cuando se ubica, va a indicar hasta qué nivel de ocurrencia lleva ese dato. Por eso hablamos en términos de una generalización de mediana. Bueno, uno le gustaría saber cómo ubicar los datos, de qué manera lo hace. Pues como la definición de medidas de localización depende de ocurrencia acumulada, pues
primera forma de hacerlo es usando tabla de frecuencias y por supuesto teniendo la ocurrencia acumulada y dependiendo de lo que indique la tabla, asimismo va a aparecer el dato con su respectivo nivel de ocurrencia acumulada y asimismo el dato va a quedar perfectamente determinado por la ocurrencia acumulada a partir de la información que me da la tabla de ocurrencia. Y debería ser la, la única forma. Sin embargo, pues hay ciertos niveles de ocurrencia que la tabla de ocurrencia acumulada que no aparecen en la tabla, entonces le toca a uno buscar otras alternativas. Y una de esas alternativas es usando un famoso algoritmo, que es la generalización de ese algoritmo que uno utiliza para encontrar la mediana, pero ya pensando en percentiles o pensando en cualquier medida de ubicación, entonces ya uno piensa es en percentil, porque ya estando en percentil usted puede después ubicarse en la otra medida de ubicación, cuantil o cuartil, si usted lo necesita. Después se ordenan los datos de menor a mayor, así se repitan. Ya si yo quiero calcular un percentil K, por decirlo de alguna forma, entonces lo que necesito es ubicar la posición del dato que le corresponde a ese percentil. Entonces aquí se aplica esta fórmula para determinar la posición después de ese ordenamiento y ya se redondea esa posición. Este valor de ahí puede dar un número que no necesariamente sea entero, pero entonces se redondea ese valor al entero más cercano, por arriba o por abajo, se hace su redondeo. Y una vez hecho ese redondeo, ya tenemos el percentil como el dato ubicado en ese y redondeado en el entero más cercano. Y eso va a ser el percentil. Ese es uno de tantos algoritmos que hay. Después tenemos otra forma de calcular percentiles y es cuando uno está pensando, cuando los datos están agrupados, podríamos decir que es una adaptación del caso anterior, cuando ordeno los datos de menor a mayor. Aquí también vamos a pensar en percentiles. Y hay dos alternativas. La primera alternativa es pensar en marcas de clase, ya que los datos están agrupados por calcular las marcas de clase. Las marcas de clase se ven como datos y si es así, aplico el algoritmo anterior, como si fueran las marcas de clase como unos datos. La segunda alternativa es calcular la ubicación, la posición que se necesita calcular para determinar el intervalo donde se encuentre el dato con ese redondeado aplicando el método anterior o el dato que está asociado a la posición i aplicando el método anterior. Luego, el cálculo de percentil obedece esta fórmula. Entonces uno aplica esta fórmula, que es una fórmula de interpolación, donde cada uno de estos elementos de la ecuación corresponde a lo siguiente. AJ corresponde al límite inferior del intervalo IJ que fue seleccionado donde se cree que va a estar el percentil o el dato que estoy buscando en la cantidad de datos. F sub J menos 1, la frecuencia acumulada del intervalo IJ menos 1 o el intervalo anterior al IJ, si lo quieren ver de esa forma. Y el L minúscula sub J es la longitud del intervalo IJ. Entonces, ya sabiendo quiénes son los elementos, aplico la fórmula y obtengo el percentil. En lo que sigue ya vamos a ver ejemplos, varios, donde vamos a ver cómo se calculan estos percentiles. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo de cálculo de percentiles y la variable es tiempo de sobrevida de una especie. Entonces, estamos pensando en una especie, en un organismo vivo, animal, puede ser, y está calculado en años. Se toma individuos de esa especie, aquí están los datos, aquí corresponden a 16 datos que fueron obtenidos. Y a partir de esos datos, pues se construye la tabla de frecuencia y frecuencia acumulada en términos de porcentaje. Y aquí está clarísimo, pues por lo menos la ubicación de los datos con respecto a la frecuencia acumulada y de ahí ya salen en términos de percentil la ubicación de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el percentil 1875, pues corresponde al dato 10. Aquí tenemos el percentil 25%,
que corresponde al dato 15, y en este caso sería el primer cuartil o el primer cuantil, perdón, el primer cuartil o el cuantil punto 25. Aquí tenemos el percentil 50%, que es la misma mediana, o sea, es el dato 17. Eh, Después aquí tenemos el percentil 56.25, que corresponde al dato 18. Aquí tenemos el percentil 75%, que corresponde al dato 19. Y aquí tenemos el percentil 100 o el dato máximo, que es el dato 22. Para, en este ejemplo, poder interpretar las medidas de ubicación, por ejemplo, para el primero, tenemos que el 18.75 de los individuos tendrán por mucho a lo más 10 años. Eso es lo que significa en el caso del ejemplo. Por ejemplo, aquí en este percentil 56.25 me está diciendo que el 56.25% de los individuos van a tener por mucho 18 años, a lo más hasta 18 años. Y así sucesivamente se puede ir interpretando las correspondientes porcentajes. Por supuesto, si yo quiero ubicar otro tipo de percentiles, pues ya me toca ubicar algunos de los algoritmos que ya había comentado anteriormente, pero por aquí en este ejemplo ya percibimos, por ejemplo, de acuerdo a lo que nos está indicando aquí la tabla de frecuencia, que el dato mínimo, que es uno de los percentiles, pues va a estar el mismo 10, a pesar de que no dice explícitamente 0%, pero podemos deducir algo así. Por ejemplo, podríamos pensar que si quiero hablar del percentil 27-28, pues ya sabemos que aquí está entre 15 y 17, eventualmente ese 27-28 está más cerca de 25 y eventualmente podríamos tomar el 15 como ese percentil que se está buscando. Eso es lo que se puede deducir a partir de esta tabla de frecuencia. Bueno, veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vemos una variable estatura, metros, 6 individuos con estos 6 datos. Aquí vamos a aplicar el famoso algoritmo de ordenar de menor a mayor. Aquí como se puede apreciar, así se repitan los datos. Y aquí pensando en las principales medidas de ubicación, entonces tenemos el dato mínimo, que claramente es 1.55, el primer cuartil, pues en este caso es el 25%. Si yo quiero sacarle el 25% de 6, o sea, sacar la cuarta parte de 6, pues corresponde a 1.5. 1.5 es el if o la posición 1.5 que inicialmente da esa fórmula, pero redondeo al entero más cercano y aquí pues uno toma la decisión porque 1.5 quedó justo en la mitad de la posición 1 y 2. Aquí uno podría mirar varias alternativas, por ejemplo sacar el promedio de estos dos datos o sencillamente para seguir fielmente el algoritmo redondeo al entero más cercano. Entonces tomo la decisión que es el siguiente, digamos que para no repetir el mínimo, pero hubiera podido ser también el valor mínimo. Pero entonces en este caso vamos a asumir 1.68 como el cuartil 1. Fue decisión que se tomó para determinar que ese sea el dato correspondiente. El cuartil 2, que es la misma mediana, entonces también por decisión se considera el 1.70. Digamos que aquí se aplicó el algoritmo que se propone para percentiles. Lo correcto debió haber sido sacar el promedio de 1.70 y 1.71, de acuerdo al algoritmo ya pensado en, para la mediana, pero se puede aplicar el algoritmo propuesto para medios de ubicación. Si ustedes hacen el cálculo de posición, da el 50% de 6, que es 3, y clarísimo que 1.70 siguiendo ese algoritmo va a ser la mediana. Aquí debo aclarar que no importa si aplico cualquier método de estas medidas de ubicación que me den números diferentes, pero sí muy similares. Es que hay varias propuestas de cómo calcular la ubicación de los datos. Sin embargo,
Lo curioso es que cualquiera de ellos funciona sin ningún problema. Eh, Recordemos que estamos en estadística exploratoria. En estadística exploratoria uno se da el lujo de tomar ciertas libertades para los cálculos. Bueno, como último ejemplo, tenemos la variable medición pH en diferentes lugares de la ladera de un río. Tenemos los 12 datos. Ya tenemos esta tabla de frecuencia que ya la habíamos trabajado en ejemplos anteriores. Mm, Aquí podríamos calcular medidas de ubicación utilizando directamente la tabla de frecuencia o las marcas de clase utilizando el algoritmo anterior, pero como aquí vamos a pensar es si la información viene en intervalos, en agrupamiento por intervalos. Entonces, como ejemplo, vamos a pensar en el percentil 36%, que ya sabemos que en este caso es 7,71. ¿Cómo sabemos esto? Aplicando el algoritmo, pues ubicamos la posición I, que me da 4, viendo en frecuencia acumulada, justo queda en el segundo intervalo. En este segundo intervalo, pues el límite inferior va a ser 7,75. Aquí está claro. La frecuencia acumulada del intervalo anterior, porque se considera también el intervalo anterior, pues va a ser 8,33. Me interesa esa frecuencia acumulada. La frecuencia normal del intervalo, el segundo intervalo que estamos trabajando es 25%, aquí está claro. Y la longitud del intervalo es 0,25. Entonces, ahí también está claro. Tengo toda la información correspondiente. Aplico el algoritmo que ya hemos presentado para el caso de intervalos y me da como resultado 7,71. Entonces, el percentil 36 es el dato 7,71 o es el dato que hasta él acumula el 36% de la información, a lo más por mucho, no va a pasar de 7,71. Este tipo de algoritmos está pensado para este tipo de variables cuantitativas, eh, utilizando el efecto de continuidad de estas variables para tener una mejor precisión del dato que cumple esa condición. El algoritmo anterior se recomienda para variables discretas y, como lo dije en su momento, lo ideal es trabajar directamente sobre la tabla de frecuencia y frecuencia acumulada para poder ubicar los datos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.